un poquito más comienza la grabación. Entonces, como les comentaba, entonces este personaje, según en una entrevista que le hicieron, pues él decía que aparte de sus entrenamientos, aparte de la hora dedicada o las horas dedicadas frente en ese campo de fútbol, de una otra manera, aparte de ese tiempo que tenían ellos, él se dedicaba una hora, media hora o hasta más tiempo a estar practicando, constantemente practicar, practicar, practicar. Y eso de una otra manera, pues ese deseo, esas ganas, ese entusiasmo, lo llevó a esos lugares donde les comentaba, a jugar en importantes equipos y uno de ellos donde pues prácticamente casi uno de los mejores de España. Y pues todo eso, ¿no? Él platicaba que era constancia, constancia, disciplina, ¿no? Y eso pues, logró que él hiciera grandes cosas a nivel mundial, ¿no? Y bueno, y así podemos decir que hay otras personas que también en ciertos deportes, en ciertas disciplinas, pues también van logrando ciertas habilidades, ¿no? Pero eso solamente cómo se va a ir viendo, pues cuando, como las formas las vayamos conociendo esas habilidades que cada uno de nosotros tenemos, hablando, si me permiten, hablé de manera general, pero si hablo de manera personal, entonces estaría diciendo yo de las habilidades que yo tengo y cualidades y virtudes, por también llamarlo. Entonces eso es en lo que me tengo que enfocar, ¿no? Si soy bueno resolviendo ejercicios de matemáticas, de física, si soy bueno escuchando o me gusta, tengo una habilidad para los idiomas, para la guitarra, cada uno de ustedes va a tener que ir observando cuáles son esas habilidades, ¿no? Bueno, les voy a compartir una imagen aquí a través de mi teléfono. Espero que se alcance a ver, así lo voy a poner. Nada más disculpen por la cuestión de la imagen, pero ¿sí se ve? ¿Alguien la puede leer, por favor? Dice, la disciplina tarde o temprano vencerá a la inteligencia. Acuérdense bien de esa frase, ingenieros. La disciplina tarde o temprano vence a la inteligencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Habrá personas que sí son de manera nata, ya son así, ¿no? Tienen esa capacidad de resolver muchas cosas, ¿no? Pero a final de cuentas, como dice la frase, tarde o temprano la disciplina vence a la inteligencia. Entonces, ¿y eso cómo lo da? Pues la constancia. Y poco a poco, si algo te gusta, pues hay que hacerlo con entusiasmo. Y si no, pues buscar la manera de que se te haga, de que lo que tú quieras hacer lo hagas, ¿no? Pero eso es poco a poco, es una disciplina, constancia, dedicación, esfuerzo, entusiasmo y lo más importante, actitud. Aquí hay otra frase que a mí me gusta, que dice, lo que piensas, lo que serás, lo que sientas, lo que... ¿Alguien las puede leer, por favor? Porque yo no alcanzo, no sé leer al revés. Sí, profe, yo lo leo. Gracias. Lo que piensas, lo serás. Lo que sientas, lo atraerás. Lo que imagines, lo crearás. Entonces, pues, ahí está otra frase, otras palabras, que de una u otra manera, pues, nos dicen, ¿no? Que nosotros somos el reflejo de lo que pensemos. Y efectivamente, ¿no? Entonces yo, en caso mío, pues ustedes, para mí son personas muy inteligentes, son capaces, por algo están estudiando esta carrera, por algo la eligieron, entonces tienen la suficientemente capacidad de salir adelante de cualquier situación que se les presente, donde sea, en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Entonces sí es importante que ustedes también se den cuenta de las capacidades que tienen de poder resolver cualquier situación que tengan. Y le digo, no lo dudo, ¿no? No lo dudo que cada uno de ustedes pueda hacerlo, pero sí se requiere, como en todo, tenemos que empezar con algo poco a poco. Una disciplina, con un orden, con actitud, con deseos de aprender, el no cerrarse a los conocimientos, a cualquier cosa. Simplemente, ok, no lo conozco, bueno, voy a hacer lo posible por entender, comprender, voy a leer, voy a buscar. De eso se trata esto, ingenieros, de estudiar, y no nada más de estudiar, sino también en la vida, ¿no? Hay que, de repente tendremos fracasos, por llamarlo de esa manera, pero a final de cuentas son experiencias que nos permiten aprender. Y en este caso ustedes, pues bueno, nos falta todavía un buen recorrido, como a mí también, por aprender, conocer cosas nuevas. Y eso, pues bueno, solamente la propia vida nos lo va a ir dando. Entonces, qué bueno que tengan inquietud sobre esos ejercicios. Pues vamos a comenzar con ellos, ¿no? Entonces, vamos a
A ver, uno de ellos dice dos fuerzas, el ejercicio 2.1, permítame que les comparto un poquito la pantalla para que puedan, o si tienen ahí abierto su archivo en formato PDF del libro, no, aquí no es, creo que es en otra parte. Vamos a esta ventana, aquí está. Entonces es parte del libro y ya me imagino que ya la pueden visualizar ahí en su pantalla, de ahí de su monitor, de su computadora, o a su vez de su aparato móvil, ¿no? Disculpen que haga un pequeño mensaje, no sé si ya lo había platicado con ustedes anteriormente, pero hay una marca comercial de productos para el hogar y para varias áreas, para varias situaciones, que es una cámara, es una caja que tiene aumento, no sé si lo había platicado con ustedes, donde tú insertas tu celular por la parte de atrás y automáticamente, pues, no sé cuánta cantidad de aumento tenga ese cristal, pero hace que no te forces tu vista tanto en el teléfono, al tenerlo prácticamente cerca, sino introduces el teléfono en esa cajita y te amplifica la imagen, ¿no? No sé si le platiqué con ustedes sobre ese tema anteriormente, ingenieros. Creo que no, profe. Ok, No, profe. bueno, eso lo venden en una... ¿Mandé? ¿Sí los No, digo escucho? que no, profe. Sí, es una marca de productos. A ver, déjame ver si lo busco aquí rápidamente. Es una lupa grande. La vende una marca comercial. Una marca comercial. De hecho, aquí les voy a compartir la imagen rápidamente. Nada más una de ellas, ¿no? Porque son muchas. Déjenme ver si se puede amplificar. Ampliar la imagen. Tardan un poquito. Creo que ya subió de precio. No. Dice que son dos por el precio de una. Bueno, no se ve tan mal. Entonces, déjame ver si hay otra imagen mejor. A ver, se los voy a compartir, aquí rápidamente, antes de que comencemos la clase. Y por si, bueno, digo, yo no la tengo, pero sé que también es una oportunidad para ustedes de poder adquirir algo, porque sé que la vista luego se llega a cansar también. Ay, ¿dónde estoy? Aquí. Hasta el chat. Y ahorita comenzamos con la clase. Muy bien. Sí, hombre, pues aquí está. ¿Ya la pueden visualizar? ¿Ya la pueden ver en pantalla, ingenieros? Sí, profe. Se llama amplificador lupa imagen de celular Cinema Cell HD Playable. Entonces aquí aparece, ¿se observan? Aquí está la pequeña pantalla, introducen su celular y cómo se ve la amplificación de la señal, ¿no? Pues bastante bien, ¿no? Entonces, y esa es la manera como se presenta, pero posteriormente pues se hace así como especie de abanico, ¿no? Se expande. Entonces tiene 1, 2, 3, 4 espacios, y el cuarto es donde se introduce el celular, como pueden observar, y aquí está la pantalla. Y así tranquilamente pues no se forzan tanto, ¿no? ¿Verdad? En el caso de los que no tengan laptop o PC de escritorio, pues esa es una manera de poder ver pues las clases o videos que en su momento los ven y no forcen tanto su vista, ¿no? Bueno, ok, pues vamos a dejar esto aquí y vamos a continuar con los pendientes que tenemos, ¿no? Entonces regresamos para trabajar con nuestro libro. Entonces, pues si a alguien le interesa ese material, bueno, ahí lo pueden adquirir en diferentes lugares. No lo vendo yo, no soy distribuidor. Pero bueno, entonces vamos a comenzar con el ejercicio que nos hace favor de preguntar uno de sus compañeros. Entonces dice, las dos fuerzas P y Q, estoy en el punto 2.1, se aplican en el punto del gancho A, que se muestra en la figura. Si se sabe que la fuerza P vale 75 newtons, tiene una magnitud, y la fuerza Q de 125 newtons, determine la forma gráfica, la magnitud y la dirección del resultante mediante la del programa y la regla del triángulo. Ok, bueno. Entonces, pues vamos a comenzar. Me dicen si se escucha. Se los voy a agradecer mucho, ingenieros. Entonces vamos a comenzar con parte del tema, ¿no? Bueno, yo voy a hacer la figura como, no exactamente como aparece ahí en el libro, en el archivo en formato PDF, pero bueno, voy a hacer el intento porque todo sea lo más posible, ¿no? Bueno, entonces, de cierta manera aquí tenemos nuestra imagen,
tenemos parte de la base de donde se encuentra atornillado, en este caso el gancho. Y aquí lo tenemos. Y aquí está básicamente el gancho atornillado. Y aquí está de otra forma la base, ¿no? Los tornillos. Y luego viene nuestro gancho. Aquí viene nuestro gancho. De esta forma. Y luego, pues bueno, hace este espacio, ¿no? Viene aquí y gira. Estoy exagerando, ¿no? La verdad estoy exagerando. Creo que lo debí haber hecho un poquito más arriba por la cuestión de la imagen para que me quede el diagrama aquí. Bueno, aquí lo voy a plantear. Déjenme ponerlo. Aquí lo planteo así un poquito más corto. Y lo que quiero es que quede, se pueda ver el diagrama. De esto tenemos que sacar un diagrama de cuerpo libre, como se le llama. ¿Sí? Ahí está la figura de. Entonces, voy a trazar un punto A. Aquí voy a tener mi punto A. ¿Y se alcanza a observar la figura, ingenieros? Sí, profe. Perfecto, gracias. Entonces vamos a trazar aquí nuestra. Recuerden que siempre tenemos que tener una referencia. Siempre es importante la referencia. Ok, entonces ahí tenemos eso. Y luego pues vamos a trazar los dos vectores, en este caso P y Q. Uno que corresponde a 20 grados y otro que corresponde con respecto al eje vertical. Entonces voy a trazar esta fuerza aquí. Así. Ahí la tenemos. Que corresponde a 20 grados. ¿Sí? Este es su ángulo con respecto a este aquí. Son 20 grados. Y la otra componente, en este caso corresponde a 35 grados. En este caso es P. Aquí está P. Y aquí dice que son 35 grados. Por consecuencia va a estar un tantito más separada, ¿no? Y no va a tener una abertura un poco más amplia. Aquí la voy a indicar. Aquí. Y son 35 grados con respecto a la vertical. Aquí está. Entonces cada una, en este caso P, tiene una magnitud de 75 y Q de 125. Entonces P tiene una magnitud de 25 newtons y en el caso de Q tiene una magnitud de 75 newtons. Esa sería la manera en la cual tenemos ahí nuestros datos, ¿no? Bueno, ahora, como pueden observar, ya tenemos nuestras fuerzas P y Q. Aquí está. Entonces, para ello, tenemos que tener una referencia, que en este caso es ese punto D, es el punto de referencia. Entonces, por consecuencia, ahora, lo que tenemos que hacer, si vamos a realizar un paralelogramo, pues bueno, tenemos que trazar, recordándoles, tengo la fuerza P, tengo la fuerza Q. Entonces, lo que puedo hacer es que en esta fuerza P, en este punto donde termina la punta de flecha, y donde termina el punto de flecha de la fuerza Q, puedo trazar otro diagrama. ¿Sí? Otro diagrama u otra referencia. Si observan aquí, nada más me está indicando que existe el punto A, pero está el plano, ese es el plano vertical, o sea, el eje de la Y. Y luego, en ese punto puedo trazar otro plano, que viene siendo el eje de la X. ¿Vale? Entonces, de esta manera, de aquí parte esta referencia. Que esa referencia empieza donde inician, como le llaman algunos videos, el inicio de ese vector. Y le dan otro nombre, ¿no? En los videos que hemos visto. Pero esta misma referencia la puedo poner yo aquí. También la puedo trazar aquí. Aquí y aquí. De igual forma, aquí en el vector P, Q, perdón, aquí está. Trazo mi plano horizontal, mi plano vertical, X y Y. De igual manera, mi plano Y y mi plano en X. Ahí está. Y esa referencia me va a servir para poder deslizar sobre, en este caso, el vector P, deslizar el vector P o hacer en este caso, el paralelogramo, recordando que tenemos que trazar un vector paralelo al eje ¿qué? En este caso, sobre Q, un vector paralelo a P que me quedaría de esta forma. De igual forma, voy a trazar un vector paralelo a Q sobre P. Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer. Aquí, por cuestiones de la figura, lo hice grande,
para comenzar con ello. Pero lo voy a resolver ahora de este lado. De igual forma, siempre tengo que tener mi referencia. Aquí le voy a trazar mi referencia. Aquí está una referencia. Y esa referencia viene siendo el punto A. Voy a indicar que es el punto A. Aquí está mi eje de la X y mi eje de la Y. Así. Y entonces trazo nuevamente el vector, en este caso P. Aquí está. Que en este caso corresponde a un ángulo interno con respecto al plano vertical de 20 grados. Y luego trazo el vector Q, que tiene un ángulo de abertura un poco más amplio. ¿Sí? Aquí está. Un vector más amplio. Y tiene un ángulo correspondiente con respecto al horizonte, a la vertical de 35 grados. Aquí está. Entonces, si voy a utilizar el método del paralelogramo o el método del triángulo, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que deslizar o trazar una línea paralela, en este caso el vector P. Aquí está P, aquí está Q. Pero, ¿qué sucede si yo trazo una referencia como les comentaba aquí? Aquí está mi referencia. Aquí está una referencia y aquí está la otra referencia. Entonces, lo que voy a hacer ahora es esta línea que está aquí, le voy a sacar una línea paralela acá, aquí. ¿Y qué tengo que hacer? Pues me tengo que llegar el mismo ángulo con la que se está trazando. Entonces, si voy a sacar una línea paralela de P, la voy a trazar aquí, de aquí para acá abajo. Entonces me va a quedar esta referencia, la voy a trazar aquí, y me queda algo así. No estoy utilizando medidas para que sea algo más exacto, ¿no? Pues sería a lo mejor correcto usar esas medidas y podríamos obtener de una manera más exacta y precisa este resultado. Entonces, ¿qué ángulo está tomando el vector P con respecto al plano en Y? Que es este es Y, este es X, pues aquí tiene un ángulo de 20 grados. ¿Sí? Y luego, en este caso Q, trazo un vector paralelo que inicie exactamente esta referencia, es la que está aquí. Entonces la puedo partir con ese ángulo y ese vector que vaya de este punto hasta donde termine el otro vector. En este caso, la punta de flecha de P. Y me va a quedar mi vector de esta forma. Entonces trazo aproximadamente, ingenieros. Entonces el ángulo que está formando este vector Q con respecto a la vertical, o sea, es este ángulo, corresponde a 35 grados. ¿Sí están observando, ingenieros? ¿Alguna Sí, pregunta? profe, sí estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer? Tengo una referencia que el ejercicio, como ustedes pueden observar, simplemente te da una línea y los vectores con sus magnitudes, sus ángulos y sus magnitudes. Eso es todo. Ya lo demás la chamba, el demás trabajo ya nos corresponde a nosotros. Entonces, en mi punto A, trazo una referencia y ahí está esa referencia. Luego, donde está el vector P, trazo otra referencia. Donde está el vector Q, trazo, donde termina el vector Q, que es la punta de flecha, trazo otro vector. Aquí está. Posteriormente, entonces voy a trazar una línea paralela a P, en este caso, donde está el vector Q, donde termina el vector Q, que es esta. Y luego trazo otra línea paralela a Q con respecto a donde empieza el vector en P y termina donde está el otro vector P, que es este. Entonces, de esa manera ya formé un paralelogramo, que también simplemente lo pude haber hecho, usar un triángulo nada más, o sea, usar este vector, este otro vector, y de aquí empezar a jugar con ellos, ¿no? Entonces, como pueden observar, ya formé un paralelogramo. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Pues encontrar el valor de la magnitud de la resultante. ¿Qué es lo que me están pidiendo ahora? Entonces, para ello, estos ángulos que tengo de color rojo y azul, pues tengo que empezar a jugar con esos ángulos, ¿no? ¿Vale? Si en un momento deseo encontrar la resultante de esos dos vectores. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta el momento, ingenieros? ¿Algún comentario? No, ninguno. Ok, bueno, con esto ya formé yo un triángulo. Aquí está.
perdón, un paralelogramo. Aquí es un paralelogramo. Voy a hacer esta misma figura, pero ahora de este lado. Entonces voy a trazar mi referencia. Aquí trazo mi referencia, que es mi plano, en este caso, mi eje de la X y mi eje de la Y. Tomo los mismos vectores, en este caso, desde este punto, sale un vector que corresponde a 20 grados con respecto a la vertical. Y luego, otro vector que se llama Q, en este caso, que es este, que corresponde a un ángulo con respecto a la vertical de 35 grados. Aquí está. Entonces, este es el método del paralelogramo. Voy a hacer el método del triángulo. Entonces, tengo mi vector P, mi vector Q. Sobre el vector P, que es este, aquí está mi vector P, voy a trazar igual una referencia. Mi eje de la Y y mi eje de la X. De igual manera, sobre el vector Q, mi eje de la X y mi eje de la Y. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora lo que voy a hacer es que este vector Q, puedo hacerlo de dos formas. Puedo sacar un vector paralelo de P sobre el vector Q, o puedo sacar un vector paralelo de Q sobre P. Eso ya lo vamos decidiendo. ¿Sí? Entonces voy a trazar nuevamente el vector P sobre el vector Q. Pues aquí lo trazo, aproximadamente es el doble, algo así aquí así. Entonces trazo esto y me queda, en este caso aquí viene siendo el vector P. Ese es mi vector P. Y claro, tiene un ángulo de abertura con respecto a la vertical de 20 grados. Aquí están 20 grados. ¿Ok? Posteriormente, el vector Q, voy a trazar una línea paralela que inicia donde termina el vector P y termina donde también inicia el vector P, pero paralelo, exactamente. Entonces trazo esa línea para unirlos y me queda aquí esto. De tal manera que este ángulo que está formando con respecto a la vertical es de 35 grados. Aquí está. Aquí está. Entonces, para aplicar el método del triángulo, puedo avanzar por este camino, así, o puedo avanzar por este otro camino, cualquiera de los dos. ¿Sí? Entonces, si yo trabajo por este camino, entonces esto lo voy a tener que, de cierta manera, por decirlo, no lo voy a usar. Así lo podemos decir, que no lo puedo usar. Así, que no lo uso. ¿Ok? No quiere decir que lo voy a borrar, simplemente no lo uso. ¿Vale? Ahí está. De tal manera que voy a usar entonces este vector y este otro vector. Donde inicia este vector, que es el punto A, aquí, entonces tengo que trazar una línea diagonal, o en este caso, una línea que una este punto con este otro punto donde se unen ambos vectores. Entonces trazo esa línea que está aquí, así. Y aquí me queda esta línea. Esta línea que acabo de dibujar va a ser la línea que se conoce como vector resultante. Entonces aquí tengo P y aquí tengo Q. ¿Correcto? Entonces este es el método del paralelogramo y este es el método del triángulo. ¿Alguna pregunta hasta el momento, ingenieros? ¿Algún comentario? Profe, Adelante. ¿en ambos casos tenemos que trazar la resultante o...? Sí, aquí no lo hice. Aquí lo hice porque simplemente lo que quiero es que veas que este plano, o sea, este vector y este otro vector, y la diagonal, que es la resultante, o sea, la unión del punto A, te da un triángulo. Entonces, por eso el libro te dice que utilices el método del triángulo. ¿Ok? Y este se conoce como método del paralelogramo. ¿Correcto? Entonces, si te fijas, tanto un método como el otro son complemento. Entonces, tú puedes resolver el problema a través del método del paralelogramo o a través del triángulo. Si te fijas, tienen mucha relación ambos. Que de hecho, para aplicar el método del triángulo, tracé esto, ¿no?
que tiene como base el método del paralelogramo. Que igual forma, de este punto a este punto puede hacer lo mismo, ¿no? Uno el punto A con la punta de flecha y esto me da el vector resultante. Ahí está. ¿Ok? ¿Contestada su pregunta, ingeniero? Sí, profe, gracias. No, al contrario, ustedes, gracias. ¿Comentarios? ¿Preguntas al respecto, ingenieros? Si son tan amables. Ninguna, profe. Ok, bueno. Entonces puedo resolverlo por este método o por este otro método. Que al final de cuentas ambos tienen la relación. Entonces, si utilizo el método del triángulo, aquí está mi línea, o sea, mi resultante como tal. Entonces, vamos a aplicar diferentes reglas. Está la ley de los senos y la ley de los cosenos. Entonces, recordando, aquí voy a poner ley de los cosenos. ¿Sí? La ley de los cosenos. Entonces, si yo tengo un triángulo, voy a indicar algo parecido a ese triángulo que está ahí. Aunque bueno, me va a hacer falta más otro pizarrón, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo voy a indicar aquí rápidamente. Así. Entonces tengo A, tengo B y tengo C. Tengo un ángulo que se llama omega, un ángulo que se llama beta y un ángulo que se llama épsilon. Ahí está. Entonces, para aplicar la ley de los cosenos, tengo que usar lo siguiente. Entonces, si yo deseo obtener, por ejemplo, el lado C, entonces me dice que es C elevada al cuadrado, va a ser igual a cada uno de esos dos lados y cada uno de ellos elevados al cuadrado, o sea que va a ser A cuadrada más B elevada al cuadrado, menos el producto, el doble producto del vector A por el vector B, por el coseno del ángulo que se encuentra enfrente del vector C, que es beta, por el coseno del ángulo beta. Así. Y bueno, aquí puedo aplicar la raíz cuadrada, si en un momento dado lo necesito, se aplica todo esto la raíz cuadrada. Eso es para encontrar el lado C. Si deseo encontrar el lado A, entonces me va a quedar que A va a ser igual, de igual forma, la raíz cuadrada. Entonces, como esta es mi incógnita, entonces es la suma de esos dos vectores. En este caso va a ser B elevada al cuadrado más C elevada al cuadrado, menos el doble producto del vector A, en este caso B y C, multiplicados por el coseno del ángulo que está enfrente del vector A, que viene siendo, en este caso, omega. Y de aquí cerramos nuestra raíz. Si deseo obtener ahora el lado B, que es este, entonces me queda que B va a ser igual a la raíz cuadrada de los lados, de los dos, las magnitudes de esos dos vectores, o de esos dos lados, que va a ser A elevada al cuadrado más B elevada al cuadrado, perdón, es C, C elevada al cuadrado, menos 2 veces el producto de A por C, por el coseno, ¿de qué ángulo? Entonces, como estamos hablando de B, aquí está B, es el ángulo que tiene enfrente y corresponde a épsilon. Cerramos nuestra raíz cuadrada. Así es como se obtiene la ley de los senos. Si deseo utilizar la ley de los cosenos, la ley de los cosenos, la ley de los senos viene siendo, utilizando un triángulo de ese tipo, ley senos. ¿Okay? Entonces la ley de los senos va a ser proporcional a utilizar la identidad trigonométrica del seno. Entonces, pero eso empieza con los ángulos, con los valores de los ángulos internos de cada uno de esos vectores. Entonces, si yo voy a utilizar el seno de omega, esto va a ser proporcional, en este caso, al lado que esté enfrente de ese ángulo, en este caso que es A. ¿Ok? Eso va a ser igual, esto va a ser igual, en este caso, si yo hablo del ángulo beta, va a ser seno de beta entre el ángulo que se encuentra, perdón, mientras el vector que se encuentra enfrente, que es C. O si quieren llevar un orden, vamos a poner B.
Entonces me queda que el seno de que, si ve, ¿cuál es el ángulo que está enfrente del lado B? Pues en este caso es épsilon. Así, entre, en este caso, la magnitud de B. Eso es igual. Ahora me falta encontrar el seno de omega, entonces el seno de omega va a ser proporcional al ángulo que se encuentra enfrente, que es, ahí está el resultado. Ah, no, perdón, me equivoqué, me faltó BC, ¿verdad? Y vamos en orden. En este caso C viene siendo beta. Así es, ¿no? Entonces, para aplicar esta ley de los senos, si yo conozco dos de ellos, que es lo más conveniente, seno de omega entre A y seno de épsilon entre B, y alguno de ellos tengo esa incógnita, pues la utilizo, ¿no? De igual forma, o sea, aquí la idea es jugar con las diferentes valores que tenga de cada uno de esos datos. Entonces, esa es de esa manera como vamos a resolver esos ejercicios utilizando estos métodos. Si gustan hacer alguna captura de pantalla, si gustan hacer sus anotaciones, porque voy a resolver el ejercicio, entonces, si son tan amables, ingenieros, tomen captura de pantalla, hagan sus notaciones en su libreta, en su hoja electrónica, por favor, háganlo, tienen tiempo, por favor. Les doy tiempo para que lo hagan y ahorita resuelvo el ejercicio. Ya, ingenieros, ya hicieron captura de pantalla, copiaron, ya tomaron captura de sus imágenes. ¿Listo, ingenieros? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a comenzar a resolver esto. Bueno, entonces, ¿qué procede ahora? Entonces puedo resolver tanto el método del triángulo como el método del paralelogramo, que esa es parte de la actividad que nos está pidiendo ahorita el ejercicio como tal, ¿no? Bueno, pues vamos a darle solución a esto. Bueno, y ahorita terminando esto, vemos otra manera de cómo también resolverlo. Hagan de cuenta que esto es una evolución de un método, otro método, y luego aplicar otro método. Entonces, es como ha ido evolucionando, o como en su momento, aquellos investigadores científicos, que eran matemáticos, físicos, astrónomos, eran observadores de la naturaleza, y su desarrollo pensante era pues muy avanzado en ese momento. Entonces descubrieron que existe otro método para poder encontrar
la solución a este problema, que se le conoce como estática de la partícula o que se llama equilibrio de la partícula, que ese es otro método para resolver ello. Bueno, entonces ya después de que tenemos toda esta información, vamos a resolver. Para ello, entonces, si observan, voy a aplicar esta figura que tengo aquí. Entonces ya tracé mis vectores paralelos, tanto de P, aquí está sobre Q, y luego de Q sobre P para sacar esas líneas paralelas. Tengo un ángulo correspondiente interno de P con respecto a una referencia que es diferente a la resultante, que quede bien claro, o sea, es este ángulo. Entonces este ángulo está aquí, no con respecto a la resultante. Y luego tengo otro ángulo que corresponde al vector Q con respecto a la vertical, perdón, disculpen, la vertical, de 35 grados. Entonces, si yo deseo obtener, como pueden observar, entonces la resultante está enfrente de esos dos ángulos, o sea, está formada por el vector P y por el vector Q. Pero esa resultante, a final de cuentas, si la deseo obtener utilizando estas leyes, entonces lo que necesito conocer, si quiero aplicar la ley de los cosenos, necesito conocer la magnitud de la resultante, que sería cualquiera de estas incógnitas, pero aparte el ángulo que se encuentre enfrente de ¿quién? De R. Entonces ese ángulo que yo necesito encontrar está formado en este caso, por la abertura del vector P y del vector Q, o sea, se refiere a este ángulo que está aquí. Este ángulo no lo conozco, pero le voy a llamar en este caso gamma, así. Y recuerden que es la abertura entre lo que conforma el vector P y el vector Q. No conozco ese ángulo. Si deseo aplicar tanto la ley de los senos como la ley de los cosenos. ¿Por qué? ¿Por qué la ley de los senos? Porque necesito conocer la magnitud de la resultante, cualquiera de estos, y encontrar que su ángulo que forma, con este caso, con respecto a alguna referencia. De igual manera con la ley de los senos. La ley de los cosenos, conozco ambos lados, que ya conozco P y Q, sus magnitudes ya las conozco. Igual aquí, pero no conozco el ángulo que se encuentra enfrente de quién, de esa resultante, o en este caso de R, no lo conozco. Es por ello que si yo quiero obtener este ángulo que le llamé gamma, necesito conocer cuál es su valor. Para ello, entonces, tengo que trazar sus respectivas referencias. Entonces voy a borrar esto de aquí, me va a quedar el ángulo así, ¿no? Entonces, si observan, este ángulo que está aquí, prácticamente viene siendo un ángulo recto, ¿sí? Es un ángulo recto. Aquí lo voy a marcar un poquito. Si este vector Q con respecto a la vertical forma un ángulo de 35 grados, ¿cuál va a ser el complemento para que forme un ángulo de 90 grados con respecto al plano, en este caso, con respecto al eje de las X? ¿Qué creen que haga falta ahí? ¿Cuál va a ser el complemento de este ángulo de 35 grados para que forme 90 grados? 55. En este caso, entonces, esta parte de aquí, voy a borrar este ángulo, lo voy a poner aquí en línea no continua, y entonces aquí voy a poner de color rojo el complemento. Aquí está el complemento, y me voy a mover para acá, y le voy a... ¿Cuánto me dijeron que es? 55 grados, ¿verdad? Corresponde ese ángulo. Entonces, ya conozco una partecita, ¿no? Conozco una partecita. Me falta la otra. ¿Y esa cómo la voy a obtener? Aquí voy a borrar esto. ¿Cómo la voy a obtener? Bueno, entonces, como podemos observar aquí en la imagen, ese es mi plano vertical. Disculpen que lo marquen, que sea lo reitere, ¿no? Es mi eje del aire. Este ángulo de 20 grados, voy a trazar una línea aquí, en esta parte de aquí abajo. Entonces voy a trazar ese vector. Es una línea recta y tiene una referencia en la parte superior, eje de las X, eje de las Y, y en la parte inferior otra referencia, eje de las X y eje de la Y. ¿Sí se observa, ingenieros? ¿Sí se observa lo que estoy haciendo? No está un tanto derecho, ¿verdad? Pero no está un tanto derecho, pero bueno. Aquí lo voy a trazar. Listo. Entonces, ese es mi vector P.
Este es mi vector P. Entonces aquí voy a trazar su punta de flecha. Bueno, entonces este ángulo ya lo conozco, que corresponde a 20 grados. Dentro de la geometría analítica existe unos ángulos que se le llama ángulos alternos internos. Este ángulo que está aquí de 20 grados es proporcional al ángulo del otro lado que forma parte este vector. Entonces, este ángulo de 20 grados corresponde a este otro ángulo. A eso se le conoce ángulos alternos internos. Entonces, este ángulo de 20 grados corresponde a este. Por consecuencia, si este ángulo que está aquí, que acabo de borrar, y lo pongo en esta parte, que de hecho es lo mismo, nada más lo estoy haciendo más pequeño, aquí corresponde un ángulo de 20 grados. Entonces, este ángulo tiene una referencia donde inicia y donde termina hay otra referencia. Entonces, si este ángulo vale 20 grados, ¿cuánto va a valer este otro ángulo? Tengo que aplicar lo mismo que estoy aplicando aquí. Entonces, este ángulo es interno con respecto a este, también es interno, pero también es alterno, entonces viene siendo de la misma magnitud, 20 grados. Entonces, ya encontré este pequeño espacio con respecto a este punto. Entonces, si este ángulo que tengo aquí forma de igual forma que el caso anterior, aquí tengo un ángulo de 90 grados, entonces, ¿cuál es el complemento de ese otro ángulo que viene siendo este ángulo? Para formar 90 grados. ¿Serían 50? Para que forme 90 grados. Ah, no, También 70, sería- perdón. 70. Exactamente, serían 70 grados. Entonces, aquí me voy a mover y va a valer 70 grados. Entonces, voy a hacerlo aquí un poco más grande esta figura, ¿sí? Para que se observe de una manera más clara. Entonces, el ángulo que yo voy a necesitar, entonces está constituido de un ángulo que vale 70 grados, más otro ángulo que corresponde a 55 grados. A esos dos ángulos son complementos. Y por lo tanto, entonces toda esta abertura de que está formada por el vector P y el vector Q, yo le llamé gamma. Entonces, gamma, ¿cuánto va a valer ahorita entonces? De acuerdo a lo que tenemos ahorita. 125. En este caso, entonces, la abertura, ¿sí? La abertura de ese ángulo que está formada por el vector P y por el vector Q, ¿cuánto me dijeron que vale? ¿100 qué? 125 grados. 125 grados, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta el momento, ingenieros? Ingenieros, ¿alguna pregunta hasta el momento? No, ninguna Bueno, duda. ¿Mandé? Ninguna duda. Ok. Bueno, entonces voy a trazar nuevamente este ejercicio, ¿no? Este mismo. No me va a quedar exactamente como aparece, pero lo voy a tratar de hacerlo más apegado a la figura, ¿no? Aquí me queda este vector y luego viene este otro aquí. Entonces aquí lo estoy exagerando. Este es mi vector resultante, este es mi vector P y este es mi vector Q. Aquí están. Entonces el ángulo que acabo de conocer es este, que son 100 ¿qué me dijeron? ¿125? 125. 125 grados. ¿Ok? Entonces, ¿conozco la magnitud de Q? Sí, ¿cuánto vale? 75 newtons. ¿Conozco la magnitud de P? Sí, ya la conozco. Vale 25 newtons. Son 125, profe. ¿Perdón? Ah, Son sí, cierto. 125. En la de Q. Q son 120. Sí, gracias. Sí, yo lo escribí allá mal, fíjense. Gracias por la observación. Y aquí también lo escribí. Lo escribí mal. Entonces son 125 newtons. Bueno, regresando. Entonces, esta figura que está aquí, la pasé acá. ¿Correcto? Entonces, este ángulo corresponde a gamma. Ahora, si yo deseo obtener la magnitud de la resultante, puedo aplicar la ley de los cosenos o la ley de los senos. ¿Por qué? Porque ya conozco el ángulo que necesito que se encuentre enfrente de la resultante. Y en este caso aquí,
Si se fijan, solamente conozco las magnitudes. En este caso vamos a cambiarle las letras. Entonces R va a ser el ángulo que se encuentra enfrente. Y le voy a cambiar a este y le voy a poner que sea gamma. Y gamma, no, esa no es gamma, es otra cosa. Gamma, y aquí va a ser la resultante. ¿Ok? Y luego aquí le voy a llamar este vector Q. Y a este le voy a llamar P. ¿Ok? Pero no conozco, entonces, si se fijan en este ejercicio, de una u otra manera, los ángulos no los conozco. Este ángulo no lo conozco, ni este otro ángulo lo conozco. Y aquí le puedo llamar que este sea omega. A ver, si es P, no, entonces tiene que ser omega este, y este va a ser epsilon. Entonces no conozco esos ángulos. Pero en el caso de la ley de los senos, para el caso de la ley de los cosenos, entonces si se fijan, conozco las magnitudes de los vectores, ya sea en este caso A o B, así le puedo llamar, y conozco el ángulo que forma la resultante con esos dos vectores. En este caso viene siendo beta, ¿verdad? Pero aquí lo puedo cambiar por gamma. Esto lo puedo cambiar y aquí le pongo que sea gamma. Y en vez de A y B, aquí le puedo poner P y le puedo poner Q, ¿verdad? Aquí es P y aquí es Q. Y esta viene siendo, ¿quién? Mi resultante. ¿Vale? Y de esa manera, pues yo puedo obtener la magnitud de quién, de esa resultante. Si aplicamos esta fórmula aquí, entonces me queda que R va a ser igual a la raíz cuadrada. ¿Cuánto vale P? 25 newtons elevados al cuadrado. Profe, Ándele. P75. 35. Ah, uy, no, pues sí, ando un tanto perdido hoy. Me cayeron un tanto muy bien los días de asueto. Entonces son 75 newtons elevados al cuadrado, respectivamente, más 125 newtons de igual forma elevados al cuadrado, menos el producto de ambos. Ay, perdón. Voy a borrar este espacio de aquí, ingenieros, para poder ocupar y escribir la fórmula correctamente, ¿no? Entonces le voy a escribir de otro color. Entonces la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada. Entonces tenemos que vale 75 newtons elevados al cuadrado más 125 newtons elevados al cuadrado menos el doble producto de 75 newtons por 125 newtons por el coseno del ángulo que se encuentra enfrente de la resultante. Y en este caso son 125 newtons. Déjenme escribir bien este 2. 125 newtons. Entonces aquí, con esto, entonces tengo que hacer la respectiva operación para poder encontrar la magnitud de la resultante. Ya conociendo la magnitud de la resultante, pues ya es un poquito más fácil esto, ¿no? A ver si alguien nos hace favor, nos permite darnos ese resultado, por favorcito, ingenieros. ¿Listo, ingenieros? ¿Alguien nos puede dar este resultado, por favor? 178.89. Entonces, el valor de la resultante, déjenme acomodarme el micrófono. Permítame tantito. Se me atora aquí el micrófono. Entonces, el valor de la resultante de la magnitud, ¿cuánto me dijeron? ¿100 qué?
78.89. Punto 89. ¿Qué unidades son? Newtons. Nunca se olviden de las unidades, siempre es importante, de las unidades de las cuales estamos. Profe, Ok, ay, mándeme a la orden. a mí me marca error porque cuando pongo coseno de 125 da negativo. Y por el signo menos, Ah, creo que ya creo que ya vi cuál es el error. sí, no te preocupes, no te preocupes, para eso estamos. Aquí la idea es que ustedes entiendan y comprendan todo esto. ¿Algún problema hasta el momento con esto, ingenieros? Entonces esos 178.89 ya sería el valor final de la resultante, ¿verdad? Esa sería la magnitud, esto se le conoce como magnitud de la resultante. Magnitud de la resultante. Así se le conoce. Ese es su valor, su peso. ¿Alguna pregunta hasta el momento, ingenieros? ¿Algún comentario? Entonces, ese es el método del paralelogramo, método del triángulo. Existe otro método que se le conoce como estática de la partícula, o en este caso, que tiene que ver con ese tema, que es lo que estamos viendo, que también se le llama equilibrio de la partícula. Y ese equilibrio de la partícula nos indica que nuestro sistema debe estar en equilibrio. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Esa es una condición. O sea, es otro método que nos sirve para resolver este ejercicio. Y ahorita lo vamos a aplicar. Entonces voy a trazar mi referencia, de igual forma como lo hemos hecho. Si se fijan, siempre tiene que haber una referencia, siempre. Eso es muy importante en estos temas. Sí, es de mucha importancia. Las referencias. Porque eso te da pauta para poder hacer las siguientes operaciones, ¿no? Entonces voy a utilizar otro color que sea negro. Entonces, el triángulo es de 35 grados. Y este otro ángulo es de 25. Bueno, está muy abierto. Lo exageré mucho. Entonces este es P. Aquí este es como el vector Q. Y claro, todos parten del origen, ¿no? Del punto A. Queda un poquito menos. Entonces vamos a aplicar el equilibrio de la partícula. Que entonces este método me está dando ya unos datos. Me dice que la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es que cada uno de esos dos vectores lo voy a descomponer en sus componentes rectangulares, así es como se le llama. Lo voy a descomponer en sus componentes rectangulares. ¿Por qué? Porque si se fijan, estamos en un plano cartesiano donde prácticamente forman ángulos de 90 grados, por lo tanto son rectangulares. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Es descomponer la fuerza P y la fuerza Q en sus componentes rectangulares, o sea, ¿dónde? Sobre el plano cartesiano, o sea, sobre mis ejes rectangulares que son X y Y. Para eso tengo que hacer lo siguiente.
Para ello, entonces, la fuerza P la voy a descomponer en dos fuerzas. Aquí voy a escribirla de este color. Y entonces, aquí estoy parado en este punto. Para llegar a este otro punto, entonces tengo que caminar hacia la derecha y luego camino hacia la izquierda, perdón, y luego bajo, ¿no? Hago esto. Eso es lo que hice partí del punto A. Del punto A me moví hacia la izquierda, llegué a este punto, ¿sí? Y luego de este punto, ¿qué es lo que hago? Bajo para llegar a este otro punto. Aquí. Entonces, con esto estoy haciendo un camino para llegar hacia donde termine la punta de flecha del vector P. A esto que acabo de hacer se le conoce como la descomposición de una fuerza que es P en sus componentes rectangulares. Entonces P va a tener una componente en X, que es en el eje de las X, y otra componente en el eje de la Y. Aquí está. Y entonces eso es lo que acabo de hacer. Entonces para ello, puedo usar, como les había comentado, aquí tenemos un ángulo recto de 90 grados. Entonces el complemento de este ángulo con respecto a la horizontal, que viene siendo este otro ángulo, vale 70 grados. Aquí lo exageré mucho, pero este ángulo también igual está muy exagerado, son 20 grados. Ahí está. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, ingenieros? Sí, ingeniero, los escucho. Profe, Adelante. ese desplazamiento, bueno, como que no entendí por qué hacer otro triángulo fuera de los ángulos que ya calculamos. O sea, ¿cuál es el objetivo de poner ahí el triángulo afuera? ¿De A cuál? ver ¿De si este? me doy a entender. Sí, del azul. Ajá. ¿De esto? De esto. Lo Sí. que pasa es que el equilibrio de la partícula nos habla sobre la sumatoria de fuerzas en X y en Y. Entonces nos indica que tenemos que esa fuerza P, o ese vector P, hay que descomponerlo en sus componentes rectangulares. Por eso estoy haciendo esto. O sea que este método es diferente a estos dos. Y lo voy a demostrar que vamos a llegar, y con este método, vamos a llegar al mismo resultado. Eso es lo que quiero, ese es el objetivo de demostrar esto, de hacer este otro método. O sea, que hace muchos años alguien comenzó con un método y luego dijo, no, mira, yo conozco otro mejor. Ah, no, mira, pero yo conozco otro mucho mejor y más rápido y más eficiente. A eso es a lo que voy. Decirles que no nada más existen estos métodos, existen otros con los cuales podemos resolver un problema. Y eso en muchas cosas surge. En la investigación no se diga. Si alguien investigó este método y dice, no, mira, a ver, déjame buscar, debe haber otro método mucho más rápido, más eficiente, que no te tardes tanto tiempo. Y alguien dijo, no, mira, es que tu método tiene estas características distintas al mío. Y alguien dijo, no, mira, yo conozco otro que si hacemos que todas las fuerzas en X, descomponemos ese vector en sus fuerzas en X y en fuerzas en Y, pues vas a ver que va a ser mucho más rápido y más fácil. Eso es lo que quiero demostrar, ese es el objetivo de esto. ¿Ok? Sí, profe. Ok, continuamos entonces. Ahora paso con el vector Q. El vector Q de igual manera, ¿no? Y si se fijan en esta parte, aquí, formé un triángulo. ¿Qué es lo que dice acá? O sea, este método de equilibrio de la partícula tiene que ver con el método del triángulo, y aquí también lo tenemos. Incluso me pude ir caminando por la parte de abajo también, ¿no? Me pude ir caminando por aquí, así, y luego pude ir por acá. Y estoy formando un triángulo rectángulo, que también tiene que ver con este método y con este otro, porque también es un paralelogramo. ¿Ok? Bueno, paso ahora a descomponer la fuerza P. Entonces la fuerza P, de igual manera, estoy ubicado en el punto A, aquí en el punto A. Entonces lo que voy a hacer es llegar a este punto. Entonces camino hacia la derecha y luego de caminar hacia la derecha bajo. De tal manera que estoy encontrando dos componentes de este vector Q. Y aquí las voy a, en este caso, hacer un poquito menos continuas, así. ¿Están?
Aquí está. Entonces este vector Q lo descompuse en Q en X, porque es la componente en el eje de las X, y luego Q en Y, porque es la componente en el eje de la Y. De igual manera les comentaba, puedo caminar por esta parte y por esta otra parte. Y a final de cuentas que estoy formando un triángulo, en este caso un paralelogramo. Si observan, es prácticamente lo mismo que hemos visto anteriormente, pero ahora aplicando, tiene otro nombre. Que esa fuerza la descompongo en sus componentes rectangulares. Y ahorita lo vamos a resolver el ejercicio, para que lo visualicen. ¿Puedo borrar el método del paralelogramo, ingenieros? Sí, sí puede borrar. Sí, profe. Ok, gracias. Vayan haciendo sus respectivas capturas de pantalla, vayan haciendo sus anotaciones en sus cuadernos, como ustedes se acostumbren, ingenieros. Ah, bueno, me faltó algo. Entonces, el complemento de ese ángulo de 35 grados, como también aquí hay otro ángulo, el cateto, el cuarto cuadrante también es un plano, forma un ángulo de 90 grados. Entonces el complemento de 90 menos 35 son 5, llevamos una, son 4, 4 para 9, 5, entonces son 55 grados, que es el complemento de ese otro ángulo. De hecho, es muy recomendable que las componentes se tomen siempre como referencia a los planos sobre el eje de las X. Siempre. De hecho, es lo más conveniente. Pero bueno, ya resolvimos el caso anterior donde sus componentes, donde el ángulo nos lo da con respecto al plano, y en este caso, vertical. Resolviendo el ejercicio, tomando en cuenta estas condiciones, entonces me dice que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. De tal manera que voy a encontrar la componente en X y ¿cuáles son las fuerzas que se encuentran sobre el plano horizontal? Pues la componente en X, ¿de quién? De Q, de P, y la componente en X, ¿de quién? De Y. Aquí me equivoco, ¿así está bien? Okay. Entonces, para eso, esto va a ser igual, a final de cuentas voy a tener una componente que es P de X, ¿sí? Pero en este caso P de X va hacia la izquierda, ¿no? Entonces, por lo tanto, va a ser menos P de X, y Q de X va hacia la derecha, más Q de X es igual a 0. Eso nos está indicando que va a estar en equilibrio. Pero para eso tengo que usar las entidades trigonométricas para empezar a trabajar sobre esto, ¿no? De igual manera, lo voy a hacer para la sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a 0. Entonces, en Y, si se fijan, las componentes en Y, tengo Q de Y que va hacia abajo y P de Y que van hacia abajo. Entonces, si hago la sumatoria, me queda menos P de Y menos Q de Y, esto es igual a ¿qué? A 0. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo, esa relación de ambas ecuaciones. O sea, esta es una relación y esta es otra relación. Pero para eso necesito entonces, eso simplemente aquí lo estoy indicando, pero no conozco el valor de esa componente. Conozco la magnitud de Q y la magnitud de P, y conozco en este caso, su ángulo, pero no conozco el valor de P. Para eso tengo que utilizar las identidades trigonométricas. Entonces, si yo estoy si estoy aquí ubicado en el punto A, entonces para encontrar las respectivas componentes tengo que utilizar las identidades trigonométricas. Entonces, si estoy parado aquí, entonces el seno de 70 grados, voy a escribir aquí, el seno de 70 grados va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, P de Y entre la magnitud de P, que son los vectores. De aquí de espejo, quiero encontrar P de Y. Entonces, P de Y va a ser igual, como está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, va a ser P por el seno de 70 grados. Entonces, ya encontré, para encontrar la magnitud de P. Entonces, ya conozco, perdón, la componente Y. Conozco cuánto vale P, ¿no? Vale 75 newtons. Entonces esto va a ser igual a multiplicar 75 newtons
por el seno de 70 grados. Eso es lo que vale P de Y. Aquí está. ¿Vale? Entonces ya encontré una de las componentes. Ya encontré esta componente. Aquí lo voy a poner de color azul. Y luego, ¿qué me falta? La componente en X. En esta. Entonces para ello dice que la componente en X, este fue el seno, entonces caso va a ser el coseno. Entonces el coseno de 70 grados es igual a ¿qué? A cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿verdad? Entonces va a ser la componente en X entre la magnitud de P. La componente de P de X entre P. Entonces, pero yo quiero encontrar, entonces P de X es igual, está dividiendo, pasa multiplicando P por el coseno de 70 grados. Esto es igual, ¿cuánto vale la magnitud de P? 75 newtons, que multiplican ahora al coseno de 70 grados. Eso es lo que vale la magnitud de P. Y las que sean en X, las voy a poner de un color y las que sean en Y de otro color, para poderlas identificar ahorita que vayamos resolviendo. ¿Ok? Entonces aquí déjenme escribir componentes rectangulares. Así lo voy a poner como título aquí. Componente rectangular. Eso es lo que estamos encontrando ahorita. Y eso es lo que vamos a encontrar ahorita. Las componentes rectangulares. Entonces, estas corresponden prácticamente a P. Esas corresponden a P y ahorita voy a encontrar las de Q. Yo voy a hacer una división. Entonces ya encontré todas las relacionadas al vector P. Ahora el vector Q, si empiezo a utilizar la identidad del seno, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces me queda que es el seno. Voy a utilizar este ángulo. El seno de 55 grados es igual a cateto opuesto, o sea, la componente en Y entre la magnitud de Q. Entonces me queda, como mi incógnita es Q de Y, entonces Q de Y va a ser igual a multiplicar Q por el seno de 55 grados. Entonces, sustituyendo los valores, Q de Y es igual, ¿cuánto vale Q? Son 125 newtons, así es, 125 newtons que multiplica al seno de 55 grados. Entonces, con eso estoy encontrando la componente en Y de ¿quién? De Q. Aquí lo voy a poner de este color azul. ¿Sí? Y luego voy a obtener la otra componente en X de Q. Entonces me queda que es, aquí usé la identidad del seno, para ello es el coseno de 55 grados, es igual a, en este caso, cateto adyacente entre la hipotenusa, y la hipotenusa es la magnitud del vector Q, donde mi incógnita es Q de X, es igual, está dividiendo, va a pasar multiplicando Q por el coseno de 55 grados. De tal manera que Q de X es igual a 125 newtons por el coseno de 55 grados. De esta manera, obtengo la componente en X, ¿de quién? Del vector Q. ¿Listo? Eso es lo que estoy haciendo para aplicar las componentes rectangulares para aplicar el equilibrio de la partícula. ¿Alguna pregunta hasta el momento, ingenieros? Profe, le quería preguntar que cuáles son las identidades que ahorita ocupó para eso. Seno y coseno. Ok, para consultarlas. Sí, chéquenlas, no es nada complicado. Nada más recordar las entidades trigonométricas, recordando que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno cateto adyacente sobre hipotenusa. Del otro lado, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno cateto adyacente sobre hipotenusa. Es prácticamente eso. Bueno, y para utilizar la magnitud, si queremos encontrar la magnitud de la resultante, en este caso
su sentido, cuántos grados, su dirección también, tenemos que utilizar una identidad que es la tangente. Pero hasta el momento aquí estamos, ¿no? Bueno, Profe, vamos a... Mándeme, ¿sí? en la parte de P, ¿no darían 75? Sería negativo, ¿no? Ok. Sí, de hecho no he puesto los signos, ni incluso ni para las componentes en P ni en Q. Pero en realidad lo que me indica aquí es el sentido que van hacia abajo. Aquí si te fijas, aquí ya lo indiqué. Cuando hagamos la operación, ya lo voy a sustituir el signo. Pero sí, gracias por tu observación. Es correcto. ¿Sí? Bueno, voy a borrar esta imagen que está aquí para que hagan su captura de pantalla, sus anotaciones en sus cuadernos, por favor, ingenieros, si son tan amables. Porque ahorita voy a utilizar otra parte del pintarrón. ¿Listo, ingenieros? Listo, profe. Ok, perfecto. Pues vamos a terminar de resolver esto entonces. Ya prácticamente ya lo tenemos casi terminado. Entonces vamos a terminar el ejercicio. Sí, les decía que ya lo tenemos ya prácticamente terminado. Entonces para ello, bueno, ahora pues hay que hacer el planteamiento, ¿no? De acuerdo a las condiciones que indicamos en un principio. Entonces borro esta parte del pintarrón, que es el método del triángulo. Resolviendo el ejercicio, entonces, voy con las ecuaciones. Entonces, es la sumatoria de fuerzas en X, es igual a 0, es la condición. Entonces, empiezo con la magnitud de en X. Entonces, por lo tanto, P de X es ese dato. Entonces, indico con menos 75 newtons, que multiplica al coseno de 70 grados, más, en este caso, Q de Y es positiva, y Q de Y, aquí está,
que son 125 newtons, que multiplican de igual manera al coseno de esa entidad, pero con un ángulo de ahora de 55 grados. Me dice que esto es igual a 0. Ese es uno de los datos que tengo, ¿no? Entonces hay que encontrar que, para ver si efectivamente el sistema está en equilibrio, ¿no? Eso es lo que voy a indicar para identificar si el sistema está en equilibrio. Entonces, por favor, a ver, resuelvan y me indican si está en equilibrio. Ahora, para la sumatoria de fuerzas en Y, dice que está igual a 0. ¿Son tan amables, ingenieros? Entonces, ¿qué pasa ahora con Y? En el caso de P de Y, va hacia abajo, por lo tanto es negativa. Menos, en este caso son 75 newtons por el seno de 70 grados. Y luego Q de Y también va hacia abajo, es negativa. Me queda que son 125 newtons que multiplica al seno de 55 grados. Dice que esto es igual. Esa condición dice que es igual a 0. Profe, y si no me da igual a 0, Pues es una aproximación, ¿no? Sí, no debe ser exactamente a 0 porque pues hay cierta cantidad de cifras significativas, ¿no? De una u otra forma. O sea, de tal manera, entonces, ¿a qué les da esto, jóvenes ingenieros? ¿Aproximadamente cuánto les da? a mí me dio 46.04, pero no sé si esté bien. ¿En X? Sí, A mí también, 46 profe. ¿Cuánto? 46.04 0,4 newtons. ¿Positivos o negativos? positivos, Ok, entonces esto se refiere pero es 46. al resultante en X 46. 46, entonces esto viene siendo la resultante en X. Ok. 46.04. Esta es la resultante en X. Negativa, ¿verdad? ¿O positiva? Positiva. Ok. 46.04 newtons, ¿verdad? Entonces está igual, va a ser la resultante en Y. ¿Y cuánto les da en Y? No sé si estoy bien, profe, pero me da menos 172.87. Y pues nada más son negativas, ¿no? Menos 172.87 newtons. Sí, ambas son negativas. Entonces la resultante va a ser igual a la magnitud de cada una de esas componentes, en este caso en X elevada al cuadrado, más la resultante en Y elevada al cuadrado. Y nos debe dar el mismo resultado que el caso anterior. A ver, resuélvanlo por favor, ingenieros. Y de hecho este ejercicio, vamos a ver qué tal nos pinta. Muy considerados al cuadrado.
Ustedes me indican, ingenieros, cómo. Pienso que Me nos debe dio dar un- 178.89, profe. La resultante es igual a ¿qué? 178 punto ¿qué? 89. Ok, bueno, es una aproximación, ¿no? Pero como pueden observar, entonces, el ejercicio que hicimos con el método del triángulo o el método del paralelogramo, utilizando ahora el equilibrio de la partícula, obteniendo las componentes rectangulares de cada una de esas fuerzas, pues prácticamente estamos llegando al mismo resultado. ¿Sí? Entonces, así en la ciencia, en la investigación, pues se comprueban cosas prácticamente que tienen relación una con otra y cada una tiene su investigación propia, pero este es el resultado. Entonces, aquí Profe. utilizamos, mándeme. A mí en la sumatoria de F, bueno, de las 10 me dio 31.91. Ujú. 31.91. ¿Negativo o positivo? Positivo. En Y debe ser negativo, ¿no? Porque tenemos menos 75 y menos 125, ambas son negativas. Porque nos lo indica el sentido, ¿no? Que ambas son negativas. A ver, chéquenlo, por favor. Por favor, chéquenlo. Pero ambas deben ser negativas. A mí sí me da menos 172.87 como en la primera, profe. A mí también me da, profe. También, ¿Sabes qué? ¿Saben qué? Chequen algo en su calculadora. Verifiquen que en la parte de superior donde está la pantalla del display debe de estar, ya ven que está la pantalla así, ¿no? Aquí está la pantalla de su calculadora. Entonces en la parte de arriba les debe de aparecer D, la letra D. Cuando se habla de la letra D es que es degree, o sea que son grados. Pero si tiene la palabra, la letra R, se refiere que es a radian o radian. Entonces es distinto, que les va a dar valores diferentes. Entonces observen que en el modo de operación esté en grados, tenga la letra D, de degree, o sea grados, no en radianes. Probablemente pueda hacer eso, pero chéquenlo, a ver, verifíquenlo. Sí, profe. La cuestión es que identifiquen que con un método y con otro llegamos prácticamente al mismo resultado, ¿no? Claro, tienen que ver las cifras significativas, hay algunas otras cosas que también tienen que ver en ello, ¿no? Pero prácticamente son los datos que tenemos. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta el momento, ingenieros? ¿Quedó un poco ya más entendido esto? ¿Ingenieros? Sí, profe. Entonces, pues intenten los demás ejercicios que están ahí. Viene el ejercicio número 2. Déjenme, muevo un poquito aquí mi pantalla de aquí del libro en el cual estamos trabajando. Entonces, pues aquí aparece ya parte del primer ejemplo, ¿no? Ahí está el primer dato. Ya lo tenemos. Entonces, ahora faltaría el dato, el ejercicio 2.2. Prácticamente tiene la misma relación. Ahora lo que cambia nada más son ¿qué? Son las magnitudes. Aquí la estoy marcando en la pantalla. Ahí lo único que cambia son las magnitudes. Entonces, pues ahí está. Pero ya nos adelantamos a otro método y de aquí en adelante, pues vamos a seguir trabajando con ello, ¿no? ¿Sí? Tenemos el caso del 2.3, el caso de los tirantes. Aquí, si se fijan, es otro caso también del paralelogramo, en donde tenemos ángulos respectivamente. Y si no tenemos ángulos, pues nos da las distancias. Aquí del punto C al punto D vale 6 pies, y del punto A al punto C vale 10 pies. Entonces podemos obtener, si ese es un ángulo recto, podemos obtener este ángulo en función de las distancias. De igual manera, del caso del tensor AB, y conocemos la base, y conocemos la base que en este caso la longitud de BAC, y conocemos la longitud de AC, entonces podemos obtener un ángulo correspondiente a B. Entonces aquí es cuestión de ir jugando con ellos. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, algún otro comentario, ingenieros, antes de pasarnos a retirar?
Profe, entonces como ya habíamos visto, pues los dos, la ley del triángulo y la ley de paralelogramo, pues son teóricamente muy similares, pero como nos pide hacerlo de cada una, ¿tenemos que hacer las figuras dos veces o con una basta? Bueno, con una la pueden hacer siempre y cuando ustedes se entiendan. Ese es el objetivo, que ustedes entiendan lo que están haciendo, porque si no, sí se va a dificultar un poquito. Pero veo que sí tienen la capacidad de hacerlo. Si lo pueden hacer con una figura y de ahí lo descomponen tanto en el paralelogramo como en la ley de triángulo. No hay ningún problema. Con eso Pero sí. para calcularlo se usa el mismo concepto de ley de senos y cosenos para ambos casos, ¿no, profe? Así es, Lo, definitivamente. Así es. lo único que cambia pues es la figura, por eso le decía que si con una vez que se resuelva está bien o se Sí, tiene sí que está hacer. bien, me parece correcto tu comentario acertado. Me parece más que acertado, está bien, correcto. Sí, no te preocupes. Ok, profe, gracias. No, pues a ti por tu pregunta, muchas gracias. ¿Alguien más que nos desee hacer algún otro comentario, ingenieros? Entonces, para que continúe con el ejercicio 2.3 y el ejercicio 2.4 que está aquí, ¿no? Es este. Nos habla de una barra, de una viga de acero, la cual tiene, va del punto A al punto B, y en el punto B pues se encuentran las dos tensiones, las dos fuerzas, y ahí tenemos sus respectivos magnitudes y sus respectivos ángulos de abertura, ¿no? ¿Vale? Por favor, Sote, para que empiecen a hacer el 2.3 y el 2.4. ¿Perfecto, ingenieros? Claro, profe. ¿Algún comentario? ¿Listo? No, profe, Sí, todo ingenieros, bien. bueno. Ok, ingenieros, bueno, entonces vamos a concluir la sesión el día de hoy hasta aquí. Déjenme dejar de compartir la pantalla. Continúen haciendo entonces los ejercicios, por favor. Que el 2.3 y el 2.4. Y ya la siguiente clase, pues seguimos platicando sobre este tipo de ejercicios, ¿sale? ¿Algún otro? Entonces, si no hay ningún otro comentario, ingenieros, pues bueno, gracias.